DELOP es un podcast de la carrera de Derecho de la UPSA, en la cual reúne a expertos y estudiantes con el objetivo de generar debate y proponer soluciones innovadoras en las áreas jurídicas, económicas, políticas y sociales de Santa Cruz y Bolivia, generando un Ateneo cuyo objetivo es crear cultura jurídica. Bienvenidos a DELOP, el canal de la carrera de Derecho de la UPSA. Bienvenidos a DELOP, el podcast de la Facultad de Derecho de la UPSA. El día de hoy hablaremos de la Ley 348, la Ley de Violencia contra la Mujer. En este capítulo tenemos como invitado a un docente y excelente abogado especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Constitucional, además en el libre ejercicio de la carrera, el doctor Abel Montaño. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes al público y buenas tardes a los colegas. Vamos a tocar un tema realmente de mucha actualidad, de mucha vigencia y de mucha discusión por ser controvertido. Por otro lado, también tenemos al estudiante Guillermo Aguilera, estudiante de la Facultad de Derecho de la UPSA y actualmente cursa una tesis que versa también acerca de esto, entonces estamos hablando de un especialista, ¿no? Muy buenas tardes, querido doctor igual. Es un tema muy controversial, la verdad, y de actualidad, y es bastante delicado que vamos a profundizar este día. Ok, vamos a hablar de la Ley 348 de violencia contra la mujer. Estamos hablando de un tema, doctor, socialmente controversial en el sentido de que existen posturas a favor, posturas en contra. Y bueno, como sabemos y conocemos que nuestra sociedad está compuesta por distintas formas de cosmovisión y de ver la sociedad dentro de lo que se cree correcto, de lo que se cree justo y también del marco legal. ¿Usted cómo considera que la ley como tal puede estar planteada aquí en Bolivia y está planteada en Bolivia? Muy bien, en materia penal manejamos un principio rector que se llama el principio de legalidad, lo cual supone que toda conducta para que sea delito tiene que estar definida en una ley, al igual que la sanción. Y esa ley tiene que ser previa al hecho que se va a investigar, porque un delito al fin y al cabo es un hecho que tiene circunstancias de tiempo, de lugar, de personas. Y bajo ese principio de legalidad, muchas veces la ley puede ser considerada buena o puede ser considerada mala. Pero el tema es que, aunque a algunos nos parezca que no está bien, o hay algunos aspectos que no están bien, igual tenemos que acatarla. Nos guste, quiero decir eso, ¿no? Nos guste o no nos guste. Ahora, es una ley controversial desde el punto de vista de que se aborda una temática de igualdad o paridad de género. Además de eso, una cuestión esencial que está reatada a lo que se llama el debido proceso bajo un criterio garantista que está planteando ahora el régimen acusatorio que tiene vigencia en nuestro país a raíz de la implementación de la ley 1970. A diferencia del régimen inquisitorio que versaba anteriormente en los anteriores códigos penales. Esto es muy importante porque esa es la parte más crucial que se critica. Es decir, que pareciera que en algunos momentos de esa ley hubiéramos retrocedido a un régimen inquisitorio y no hubiésemos abordado a cabalidad el régimen acusatorio. Para que la gente lo entienda rápidamente, ¿no? El régimen inquisitorio implicaba, en sencillas palabras, primero se detiene, después se investiga. Así de simple, y en el régimen acusatorio es a la inversa. Primero investigamos, después detenemos. Es decir, hay una garantía esencial que está en nuestra misma Constitución, que es la garantía de la presunción de inocencia. Y eso implica que una persona debe ser tenida por inocente desde el primer momento que ocurre un hecho y se lo acusa de un hecho hasta que hay una sentencia incluso ejecutoriada. Pero allí vienen gran parte de los cuestionamientos en cuanto a esta ley, que en muchas ocasiones asume rasgos de procedimiento inquisitorio. Así es. Y justo quería saber yo la óptica juvenil. Actualmente también pueden existir y existen casos de violencia que pueden verse dentro de colegios, dentro de universidades o bueno, incluso en las familias, digamos, de los bolivianos, pero que son hechos de violencia que van en contra de jóvenes.
Quería saber yo si es que la juventud hoy por hoy se siente en pleno conocimiento de esta ley y sus alcances, ¿ya? ¿Y cuáles serían sus aplicaciones? O sea, si ven un hecho, saben que tienen derecho a denunciar, a llevar un proceso de investigación, a tener un resultado por el cual se pueda prever y también sancionar esto. Bueno, doctor, como usted dice, creo que es un tema de conocimiento mínimo por las personas de mi edad, digamos, sobre todo, y creo que no conocen el derecho que tienen a poder ir a denunciar a la persona que está siendo violentada o agredida. Y obviamente creo que hay falencia de eso dentro de la sociedad de mi edad. Y también podemos ver el tema de que el desconocimiento de esto hace que dejemos pasar violencia, maltrato y muchas otras cosas más que están dentro de la ley. Podemos denunciarlas como ciudadanos. Correcto. Por otro lado, tenemos, como decía aquí el doctor, lo más controversial de la ley es el hecho de la presunción de inocencia. ¿Estamos correctos? ¿Por qué? Porque en el sentido y hablándolo prácticamente, si una persona que es víctima o se considera víctima va, siente una denuncia, estamos hablando de que los administradores actuales de justicia ya toman como si esta denuncia, este relato, ya fuera cierto. Entonces van tomando lo que dice aquí el doctor Abel, que es van tomando el sistema inquisitorio. ¿Qué quiere decir? Que primeramente, como dijo el doctor Abel, primeramente van a retenerlo, van a detenerlo, o sea, ya se lo trata no como una persona inocente, sino como una persona culpable. Muy bien, en realidad, cuando hablamos de la presunción de inocencia, estamos hablando de una garantía constitucional. Está en nuestro artículo 116 de la Constitución Política del Estado, y luego esa misma garantía ha sido desarrollada en grado de subsidiariedad también en el Código Penal y también lo propio en el Código de Procedimiento Penal. Cuando hablo del procedimiento penal, estamos hablando del procedimiento que seguimos para efectos de actos investigativos. Y aquí viene el tema complicado, ¿no? Cuando hay una denuncia, si se trata la denuncia de un niño o se trata la denuncia de una mujer en especial, se presume la veracidad de la denuncia y allí es donde hay la crítica, ¿no? Es decir, la sola palabra, la sola denuncia se toma como cierta sin antes haber, digamos, realizado actos investigativos que sean conducentes a establecer esa veracidad. Pero aquí yo digo que se maneja una cuestión que también es cuestionable, es decir, estamos ante el bien, ante el mal menor o ante el mal mayor. El mal mayor es que no se le crea a un niño, no se le crea a una mujer, y luego resulta que va increciendo la violencia de cualquier índole, psicológica primero y luego física, y luego puede terminar en un feminicidio, por no haberle creído a la mujer. Y el mal menor es que asumamos nomás que es cierto lo que dice la mujer o lo que dice la víctima, y en ese entendido procedamos porque habrá un momento para poder esclarecer y poder más o menos subsanar aquella, entre comillas, violación a la presunción de inocencia. O sea que se opta por el mal menor antes que por el mal mayor. La razonabilidad parte de una cuestión estadística básicamente, aunque también desde ese punto de vista es cuestionable porque desde que se ha implementado la figura del feminicidio, por ejemplo, en lugar de disminuir ese tipo de delitos, por el contrario, ha crecido, estadísticamente hablando. Lo cual quiere decir que la amenaza de la pena, que así debe funcionar el derecho penal, para poder aquellas personas que están en el limbo o están en una frontera de poder cometer un delito de esa naturaleza, puedan funcionar los frenos inhibitorios de estas personas y puedan razonar y puedan atajarse a tiempo, ¿no? Así debe de funcionar el derecho penal, la amenaza del derecho penal para aquellos que están incumpliendo un mandato de la ley en sentido de hacer o en sentido de no hacer. Y en este entendido es que la principal crítica, el principal cuestionamiento es si está bien o está mal. Si consideramos que es un mal menor frente a un mal mayor y asumimos que estamos dándole un riesgo de proceso inquisitorio a las medidas inmediatas de actuación en acción directa normalmente a la policía, y debemos aclarar, la acción directa es cuando la policía recibe una denuncia y actúa de inmediato, o la fiscalía recibe la denuncia y actúa de inmediato y procede a la aprehensión de la persona denunciada, ¿no? Y procede incluso a tomar, vamos a hablar enseguida de eso, las llamadas medidas de protección. Entonces, en ese momento, cuando hay una aprehensión a sola denuncia, allí no se critica y dice, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Si no se ha investigado nada y no existen mínimas pruebas de veracidad.
solo se tiene la palabra de la denunciante. Entonces, por allí es que pasan las críticas. Inclusive se ha generado un colectivo de hombres para contrarrestar los organismos de protección del hombre ante una situación de que en muchos casos se ha dado este tipo de situaciones que pueden hasta parecer injustas en la mayoría de los casos, y en ese entendido es que se está planteando inclusive una reforma de la ley para efectos de que en materia de paridad de género pueda existir una igualdad. Ese es un tema que también debemos abordarlo, que no solamente abarca la protección de la mujer, la ley, ¿no? Que también abarca la protección del hombre. Por eso es que se ha creado la Oficina de Defensa del Hombre, ¿no? Para poder contrarrestar de alguna manera ese supuesto desbalance que se da. Así es, inicialmente el debate principal de la Ley 348 era el tema de la igualdad, ¿ya? Pero estamos hablando que incluso para su servidor, la Ley 348 vendría a ser inconstitucional en el sentido de que violenta la presunción de inocencia de un grupo de ciudadanos, ya, que son los varones. Indistinto a la aplicación de estar sumamente de acuerdo con la ley, como si, ya, la ley es totalmente violentadora de los derechos, ya, de otro grupo de ciudadanos, del cual no se puede dar una igualdad. Porque en el momento en el que yo digo, ok, el señor de enfrente va a tener la verdad y este otro señor no va a tener la verdad, estamos hablando de violentar directamente la presunción de inocencia. Y en este sentido y en conocimiento de que todas las autoridades, debido a tantos casos que existen de violencia, no tienen capaz hasta los medios de investigar de una forma rápida y eficaz para saber, por lo menos a primera hora, si es que el hecho de verdad sucedió o no. ¿Ya? En este sentido, podríamos entrar a hablar un poco acerca de cómo prevenir las denuncias falsas, porque pongámonos en un supuesto, un fiscal, un policía y un juez tienen una capacidad máxima de atención de casos. Ya no pueden atender 200 casos en un día. Sin embargo, vemos que al día se presentan más de 50 denuncias de violencia contra la mujer. Sacamos la cuenta y las autoridades no nos alcanzan, los administradores de justicia y quienes tienen que velar por las mujeres no alcanzan. Pero sin embargo, nos damos cuenta de que la mayoría de los casos o son abandonados, la mayoría de los casos, algún otro grupo de casos, no la mayoría, son denuncias falsas, de modo que se activa todo el aparato estatal para generar alguna suerte no de violencia, pero de obstaculizar un derecho a una tercera persona. ¿Ya? ¿En qué sentido? Y ahí entra lo que indica el doctor. Con todas las medidas de protección que existen, ya se pueden violentar también algunos derechos de una persona que es inocente. ¿Ya? En este sentido, si acumulamos demasiados casos para nuestros administradores de justicia, ¿ya? Y tenemos una ley que ya le da la verdad inicial, al menos, a la persona que denuncia siempre y cuando sea del sexo femenino, estamos hablando de que una verdadera víctima de violencia puede que tenga o puede que no tenga también justicia en razón a esta masa de denuncias que puede existir. ¿Por qué? Porque un fiscal, como les había dicho, un policía, un juez puede atender una cierta cantidad de casos y por ahí, por no tener el tiempo o las capacidades suficientes, pueda desatender a una mujer que de verdad está en situación de violencia, por atender un caso que puede ser de denuncia falsa. Entonces, yo lanzo la cuestionante, ¿en qué sentido o qué mecanismo podríamos proponer para que no existan estas denuncias falsas, o al menos para que puedan ser desvirtuadas de una forma rápida y la ley de violencia contra la mujer pueda ser efectiva verdaderamente para las víctimas? Muy bien, yo creo de que lo razonable es que podamos diferenciar. Una cosa es una denuncia en el momento que se está produciendo el hecho, que es fácil comprobar que es real, porque es de inmediato. Y otra cosa es una denuncia que se haga después
de que se hubiera producido el hecho. Quiero decir, en un primer caso en flagrancia y en un segundo caso ya fuera de un concepto de flagrancia. Y debemos entender la flagrancia como el momento en que se está cometiendo el hecho o casi inmediatamente después de haberse producido el hecho, mientras se persigue a la persona que ha cometido el hecho presuntamente delictivo. Entonces, normalmente cuando hay flagrancia, la policía se constituye de inmediato y hace aprehensión. Y esa aprehensión se la llama una aprehensión directa, por una acción directa por la policía, lo cual supone que deben, digamos, entregar a la persona aprehendida al fiscal de turno para efectos de que esta persona o que este fiscal, esta autoridad, pueda determinar la situación jurídica del aprehendido. Y el segundo supuesto es cuando no hay una acción en flagrancia y la denuncia se hace muchos días o meses después, ¿no? Entonces, en un primer caso se puede justificar de alguna manera que si se habla un concepto de flagrancia que pueda haber una aprehensión. Y en el segundo supuesto, entonces, bajo ninguna circunstancia debiera darse lugar a una aprehensión en tanto no haya una investigación previa. Pero también en el primer supuesto es donde más ha causado revuelo el tema de la aplicación de las medidas de protección. Porque sucede de que a sola denuncia tiene que dársele veracidad. Y en ese entendido sería deseable que podamos corregir la ley en el sentido que haya indicios mínimos. O si una persona es aprehendida, que su situación se resuelva de inmediato a los efectos de que los mecanismos auxiliares de la Administración de Justicia, por ejemplo, de violencia psicológica, violencia física, los médicos forenses, los psicólogos, los psiquiatras, puedan actuar de inmediato para poder establecer un mínimo de veracidad. Aparte de que una vez hay una aprehensión por una acción directa por la policía, normalmente la Fiscalía no puede ordenar el cese de arresto y tiene que colocar al acusado como imputado ya, es decir, realizar una imputación formal para efectos que su situación jurídica se resuelva con el juez de garantía, el juez cautelar. Y ahí los plazos apremian, ¿no? Porque son plazos demasiado cortos, ¿no? Entonces, la gran discusión es hasta qué punto tenemos que, dar alcance al principio de flagrancia. Por ejemplo, una situación de una denuncia por una agresión psicológica. Así vamos a hablar comúnmente por un grito, ¿no? O por un insulto o por un grito. Ahí no hay una violencia física, ¿cierto? Es evidente que puede haber una situación de vulnerabilidad de la persona afectada, pero la gran pregunta es, ¿amerita una aprehensión inmediata en flagrancia el solo hecho de emitir un grito o un insulto cuando no está en riesgo la integridad corporal ni la vida de la persona? Esa es una de las cuestionantes ahora de mayor énfasis para poder sostener un cambio en la ley, ¿no? En fin, cuando se trata de una violencia física no hay duda, ¿no? Hay que actuar de inmediato y hay que otorgar las medidas de protección. Pero aún así, las medidas de protección en todos los casos, invariablemente la Fiscalía las adopta. Y las medidas de protección son de diversa índole, ¿no? Prohibición de acercarse a la víctima, desde alejamiento del lugar, del mismo inmueble donde puede estar conviviendo con la víctima, prohibición de comunicarse por ninguna forma. Son medidas draconianas, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté viviendo en su casa no tiene dónde ir, de inmediato le ordenan que abandone el hogar. O sea, lo cual supone, primero, que tengan que buscarse otro lugar donde vivir, y a veces esa situación es injusta, ¿no? Puede ser justa también, ¿no? En la mayoría de los casos, pero en algunos casos no lo es, ¿no? Y aparte de eso, entra a una limitación de derechos fundamentales. O sea que aparte de afectarse el derecho a la libertad en cuanto hace a la afectación de la presunción de inocencia, se extrapola esta presunción de culpabilidad y luego se adoptan otras medidas de protección. Entonces lo que hay que razonar es hasta qué punto o en qué casos tiene que haber la aprehensión o la acción directa que implica una aprehensión de las personas, porque por allí es donde se denuncian los mayores abusos, ¿no? En la aprehensión, indiscriminada. Yo considero particularmente que una agresión, denominada psicológica, no ha habido un peligro para la integridad ni la vida de la persona, no debiera dar lugar a una acción directa de aprehensión. Yo considero que debiera haber una aprehensión o una acción directa en casos de violencia física, donde hay que actuar de inmediato para proteger la integridad corporal y la vida. Así es. Sabemos que ya estamos hablando de violencia, de procedimientos, de medidas de protección para que todos puedan tener conocimiento también, pero vamos a puntualizar qué es violencia y qué entiende la ley. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy, hablando actualmente, existe otro nuevo tipo de violencia que es mediante Internet. Estamos hablando de personas que se crean perfiles falsos,
van y meten alguna suerte de discordia, publican imágenes adulteradas, ahora creadas incluso con inteligencia artificial, para crear el bullying. Antes el bullying era una forma directa, no un insulto directo, un acto físico directo, vamos a hablarlo coloquialmente, un puñete, un empujón, temas así. Siempre ha sido el bullying antiguamente. Ahora el bullying ha cambiado a lo psicológico, convirtiéndose también en otro tipo de violencia. Y quería saber yo cuáles tipos de violencia considera actualmente la ley 348. A ver, la ley 348 abarca un montón de temas psicológicos, digamos, de violencia psicológica, se pueden decir. Está el ciberbullying, digamos, como tal, que es el ataque prácticamente por vías de internet, digamos, ya sea Instagram, Facebook, distintos tipos de redes sociales. Existe, por ejemplo, la violencia física, Claro. violencia sexual, violencia económica, que esto es un término nuevo. El punto aquí es puntualizar, no solamente colocándole un título, creo yo, a la violencia que se puede ejercer, sino cuál es la aplicación y su rango, ejemplificando. Sí. Muy bien, en realidad la violencia puede ser psicológica, violencia física o también la violencia económica, son las que discrimina la ley 348. En cuanto a la violencia psicológica, obviamente asume una serie de vertientes bajo la forma como puede exteriorizarse o puede modularse, obviamente a través de las redes o a través de cualquier medio electrónico e incluso pues obviamente de una manera directa, ¿no? Con la agresión constante. Así es. Por ejemplo, el menoscabo que puede hacer un esposo a su esposa constantemente, decirle que es una inútil, que no es una buena para nada, que no sirve para nada. Entonces eso es una violencia psicológica que puede ir martillando en la autoestima de la otra persona, ¿no? Pero aparte de eso hay pues la violencia económica, cuando un padre no otorga la asistencia familiar o las cuestiones necesarias que son para los servicios básicos, cuestiones muy esenciales como la alimentación o proveer la salud. Entonces cuando pudiendo no se lo hace o se mezquina, digamos, esa asistencia que debe brindarse puede cualificarse como una violencia económica. Como también puede ser una violencia económica cuando entre cónyuges se abusa de la otra parte en cuanto a la ganancialidad de bienes. O sea que la ley nos está planteando una serie de vertientes de cómo puede cometerse estos ilícitos, cualificando cabalmente el concepto de violencia, ¿no? Donde no hay ninguna duda es la violencia física, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de agresiones contra la integridad corporal o contra la vida misma, ¿no? Cuando hay mayor discusión y mayor dificultades cuando se trata de discriminar entre la violencia psicológica, que, como lo ha dicho aquí Guillermo, se trata de difícil de determinar porque puede haber hasta el llamado ciberbullying, puede haber la agresión en los colegios, la agresión psicológica, que al final termina afectando pues la salud emocional de una persona. Y luego la violencia económica también es una problemática de determinar en qué grado. Si bien la ley da las pautas, vamos a señalar claramente, y ahí viene otra de las críticas, ¿no? Muchas veces las denuncias por violencia económica, en cuanto hace a la desigualdad en el manejo del patrimonio, especialmente entre cónyuges, siempre está casado y uno hurga un poquito y se encuentra que hay un divorcio al mismo tiempo. Y se plantea casi con fines extorsivos una denuncia de violencia económica para sacar ventajas en el proceso de divorcio. Y en el proceso de divorcio se discuten dos cosas esencialmente, ¿no? O sea, para el divorcio no hay que probar ninguna causal. Basta decir no quiero vivir con la pareja y no es más, y viene el divorcio, es lo primero que sale. Pero luego se discute la tenencia de los hijos y luego se discute la cuestión patrimonial. Entonces, detrás de buena parte de las denuncias, ya sea de carácter violencia psicológica, está subyacente una intencionalidad de sacar un beneficio desde el punto de vista patrimonial. Y eso es buena parte de la crítica, ¿no? Mi experiencia profesional lo he podido advertir muchas veces, ¿no? Que detrás de una denuncia por presunta violencia psicológica o económica, siempre casi al lado aparece una demanda de divorcio, donde hay obviamente un despropósito, ¿no? Allí estamos hablando de una distorsión en la aplicación de la ley y hay que señalar, ¿no?, que esos son los excesos que ahora se están produciendo y que la estadística es reveladora, que sin ninguna duda, ¿no? Y en ese entendido es que cualificar la forma o la expresión de la violencia se hace importante. Si bien la ley le da las pautas al fiscal y luego al juez como control, ¿no?, de la investigación, no es menos cierto que allí es donde
a veces se cometen excesos en cuanto hace a la calificación legal del hecho. Y esto es muy importante, la calificación legal del hecho, porque lo primero que hace un fiscal cuando hay una denuncia, una intervención, una acción directa a la policía, como yo mencionaba hace un momento, es proceder a un juicio de calificación de los hechos. Y allí es donde el fiscal primero tiene que discriminar. ¿Es violencia psicológica? ¿Es violencia económica? ¿De qué forma puede ser una violencia psicológica? ¿De qué forma es una violencia económica? Y obviamente cuando es una violencia física no hay duda, ¿no? Pero es más claro, ¿no? Un hecho se concretiza de una manera más fácil de identificar para efectos de la calificación legal. Y la cuestión de la calificación legal del hecho eso es una expresión del principio de legalidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Fijarse en el código. Es decir, esta acción está calificada, adaptada a un tipo penal que expresa violencia psicológica, expresa violencia económica o expresa violencia física, ¿no? Entonces es por allí donde normalmente creo que hay una falla en cuanto hace a la calificación inicial, porque se está rompiendo el principio de legalidad y por ellos mismos que se dan situaciones de arbitrariedad. Y justo, por ejemplo, yo tengo un caso, vamos a ponerlo con un ejemplo, en el cual el marido siempre, desde el momento en el que se casaron, la mujer muy profesional, muy apta, muy capaz, ya tenía un trabajo y el marido siempre inculcándole con un tema de no quiero que trabajes, porque temas de celo y detrás de, digamos, ¿no? Pero en este sentido la mujer toma la decisión de dejar de trabajar para, bueno, dedicarse a las tareas del hogar. Sin embargo, luego este marido empieza, digamos, a no dar la capacidad económica para poder sustentar el hogar. Sin embargo, ella sí podría hacerlo, porque tenía una capacidad intelectual bastante alta, ¿no? Conocí un caso así en el cual ella planteó la denuncia básicamente por violencia económica en razón de que él la habría hecho renunciar a su trabajo para que él pueda mantener el hogar, situación que luego se revirtió por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Quería saber si es que consideran esto que fuese un caso de violencia económica o simplemente una mala decisión. Hay que mirar muy bien el punto, digamos, de qué perspectiva lo ve el hombre también de la casa. Si ve bien a la mujer como alguien que tiene que criar a los hijos, en este caso la deja dentro de la casa, haciendo las tareas de la casa, criando a los hijos, llevándolos al colegio, porque tener hijos implica una tarea, ¿no? Entonces tenemos que ver muy bien que el padre tiene el rol de como que de mantener el hogar, digamos, en este caso, en Bolivia lo vemos así, pero también no creo que sea una violencia económica, digamos, porque creo que son decisiones que se toman juntos. Y si las dos personas aceptan, creo que hay una aceptación de las dos partes y entonces están colaborando de cierta manera cada uno en el hogar, una manera económica y otra como maternal, digamos, no familiar. Otro caso que está bastante controversial es acerca de las pruebas que se aportan en este tipo de proceso. Sabemos y conocemos, y para que la gente que nos escucha pueda entender, existen mecanismos y organismos de protección para las mujeres, en los cuales pueden realizar informes médicos forenses cuando la agresión es física, ya informes psicológicos cuando la agresión también va por el lado psicológico, entre otra suerte de pericias que se tienen que hacer de acorde al caso en concreto. Sin embargo, se sabe también que existen pericias que, como cualquier otra causa y parte del proceso, pueden ser o adulteradas o no reflejar la verdad. Pongo de ejemplo, existe una persona, una dama, que tristemente habría podido ser violentada durante su niñez y violentada durante muchos años. Sin embargo, ella decidió callar. Cuando creció, adquirió una pareja y creció y vivió con todos esos traumas. En este sentido, se realiza una pericia en el cual la pareja actual que ella tenía, obviamente habían tenido unas discusiones que subidas de tono quedaron en discusiones. Sin embargo, en la pericia realizada, en el primer informe realizado para nuestra Administración de Justicia, habría reflejado que esta dama tenía rastros de traumas severos, ya había tenido demasiado daño emocional. Y el problema de esta primera entrevista es que mereció la aprehensión
de su pareja por, como dice el doctor, por un par de gritos e insultos de ida y de vuelta, ¿no? Pero en este sentido, la pericia no pudo demostrar fehacientemente si existió el hecho, y no solo si existió, sino qué magnitud psicológica pudo haber tenido, ¿ya? No solamente el hecho en sí, sino los daños psicológicos que le preceden. En este sentido, doctor, ¿qué otras formas de generar prueba y poder dilucidar este tipo de asuntos existen en nuestra normativa? Muy bien, vamos a partir de un principio elemental. En materia penal no hay prueba tasada. A diferencia de otras materias civil, constitucional, laboral, la prueba tasada es aquella que está señalada por la ley de una manera específica, cómo debe producirse. Y cuando decimos que no hay prueba tasada, hay que decir cualquier elemento de prueba es válido en materia penal. Así, por ejemplo, un documento privado puede valer más que un documento público. Una declaración de un testigo puede valer más que un documento. Algo que no podría darse en materia civil, porque allá hay prueba tasada. Y además, esa prueba, el análisis de la prueba queda sujeta a dos cuestiones esenciales para el juez. La primera se llama prudente arbitrio, para efectos de analizar y compulsar la prueba. Se ensambla en lo que implica la sana crítica, y eso supone que el juez debe valorar todos los elementos de prueba de manera concomitante, todo el elenco probatorio deben conducir a una sola cosa, que es la verdad histórica de los hechos. Cuando hay una verdad histórica, entonces todos los elementos de prueba que se acumulen de cualquier índole, pericial, testifical, documental, etcétera, etcétera, van a conducir a una verdad. Es decir, todos los elementos deben ser conducentes en cuanto al análisis de todo el elenco probatorio. Y entonces, al no haber prueba tasada, quiere decir que cualquier elemento de prueba puede tener validez en materia penal. Muchas veces se sanciona, inclusive hasta por un delito de asesinato con un solo testigo, porque es el único testigo. Y a veces los testigos pueden ser su padre, su hermano, su sobrino, su dependiente, y puede ser testigo, sin ningún condicionamiento. En cambio, en otras materias no. Hay tacha de testigos, es decir, la prueba se relativiza en cuanto a su valor. En ese ámbito de poder analizar la prueba, en este tipo de procedimientos hay cierta liberalización, hay cierta amplitud, una mayor amplitud que en otras materias, de materia penal estoy hablando de un área especializada, la ley 348, donde la producción de la prueba tiene cierta mayor amplitud que para otros delitos, precisamente por la necesidad de poder darle al juez los insumos necesarios para que pueda aplicar esas reglas de sana crítica y prudente arbitrio, ¿no? Que implica un sentido común y poder aplicar justicia de una manera elemental, porque siempre en un proceso sale a la luz la verdad histórica. De un lado o del otro se conduce a lo mismo, se llega a la verdad histórica. Pero para hablar de prueba tenemos que hablar de dos cuestiones esenciales. Primero, la licitud en la obtención de la prueba. Y segundo, la licitud en el proceso de incorporar la prueba al juicio. Cuando hablamos de la ilicitud en la obtención de la prueba, allí tenemos una serie de situaciones bien problemáticas, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones informáticas, ¿no? Las grabaciones clandestinas, todas las grabaciones que son violatorias del derecho constitucional de la libre expresión o de las comunicaciones son ilegales en tanto un juez no hubiera ordenado una intervención de las llamadas. Y muchas veces la prueba esencial con la que se inicia un proceso son este tipo de pruebas obtenidas ilícitamente. Ahora, cuando se trata de una comunicación entre la pareja, entre el hombre o la mujer, entonces es más fácil darse cuenta, primero, de dónde viene la comunicación, a través de quién es la línea telefónica o el celular, y luego quién es el destinatario de la comunicación. Entonces se hace lo que se llama una pericia informática y se puede advertir claramente que de qué teléfono vino y a qué teléfono fue, ya sean los mensajes de chat o los propios audios. Pero allí es donde vienen los mayores errores, ¿no? Porque la policía, cuando hace una acción directa, incauta los celulares, secuestra los celulares y ellos ingresan a la información, ahí están ya violentando la prueba. ¿Por qué? Porque están violentando la ley de telecomunicaciones. Entonces esa prueba que pudiera ser verdad se convierte en ilícita. Entonces, por más que sea verdad, si la prueba no ha sido producida lícitamente, es decir, pidiéndole a un juez que ordene la incautación del teléfono primero y luego que un perito pueda hacer la obtención de la información que contiene el celular,
o algún dispositivo electrónico como una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de que la prueba se contamina y no debería tener valor por muy verdad que sea la información que se obtenga, porque la prueba está contaminada, porque está sujeta a que pueda ser manipulada. Esa es una cuestión, ¿no? Y la otra es la forma de cómo se la incorpora al proceso. Es decir, y la incorporación es dentro de un plazo señalado por la ley y dentro de ciertas formalidades para poderla hacer desfilar la prueba. Entonces, toda prueba tiene valor, primero, por la licitud de su obtención, y segundo, por la licitud del procedimiento de incorporación al proceso en sí. Entonces, allí donde vienen las mayores fallas ahora, tanto de los órganos investigativos de la Fiscalía o como de los órganos auxiliares como la Policía, que ingresan a la violentación de ciertos derechos o por desconocimiento, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, o por desconocimiento del procedimiento en cuanto hace al debido proceso para efectos de que la prueba pueda tener un valor pleno, ¿no? Y de lo contrario, la prueba, por mucha verdad que se tenga, no va a ser una prueba que se deba tomar en cuenta precisamente por haberse violado derechos fundamentales que están en la Constitución. Y allí es donde estamos fallando ahora, ¿no? Porque se están trastocando, ¿no?, los procedimientos para poder darle validez a la prueba, especialmente con las cuestiones de los celulares o las cuestiones de las computadoras, que se secuestran y luego no se le pide al juez que incaute o que valide el secuestro y luego también que ordene que se ingrese la información, ¿no? Entonces allí intervienen obviamente el auxilio de peritos informáticos para que se pueda reflejar a cabalidad que esa información es correcta y que no ha sido manipulada. Hablando de las pruebas actualmente para las víctimas jóvenes, estamos hablando que lo primero que vamos a utilizar es el teléfono celular, ¿no? Ya sea mediante un WhatsApp, un mensaje, una llamada o la misma cámara fotográfica para evidenciar de alguna forma este acto. Y aquí el doctor nos refleja que también el celular puede ser un objeto válido o no dentro de un proceso siempre y cuando se lleve a cabo el procedimiento mientras no se contamine la prueba, ¿correcto? Ahora, ¿qué creo yo? Porque en la mayoría de los casos que existen no es una violencia directa y física. En la mayoría de los casos denunciados, según las estadísticas, son violencias psicológicas, económicas o cualquier otra de estas. Un punto flaco que yo veo acerca de todo esto es que no existe una valoración pericial de la situación psicológica de la víctima. ¿Qué quiere decir? Existen mujeres que no denuncian por un miedo y la pericia psicológica debe estar hecha para esto, para demostrar de que existe una presión social o de una persona, de una familia, de un entorno, número uno. Y número dos, ver de dónde viene el daño, porque como ya había explicado, puede que una persona, una mujer sea víctima de distintos frentes, ya no solamente de su familia, sino que de su pareja, de sus compañeros de trabajo, y entre todo esto ya crear un trauma que la pericia psicológica debe determinar e ir hasta el fondo de decir, bueno, el trauma que ella lleva ya no solamente viene acerca de un grito, de una mala expresión ni nada por el estilo, sino que viene un trauma también de algo físico que ha sufrido. Sin embargo, el proceso y algunos de los peritos relacionados a esto solamente ven el hecho. Esta persona tuvo esta discusión, lanzó estas palabras ofensivas y le generó un daño. Listo, se acabó el informe. Para mí es totalmente pobre esa prueba, ¿ya? Y espero que para los administradores de justicia también, ¿ya? Porque cualquier persona puede hacer un informe diciendo, entró llorando, salió llorando. ¿Qué se demuestra? Pues lo lógico, estrés, etcétera, etcétera. Pero no creo que haya una protección integral, que ese es el alma y la esencia de la ley de violencia contra la mujer. La protección integral, no solamente decir, ¿sabe qué? Le vamos a alejar al agresor, vamos a decir que ya no le hable más, que no le charle, ni nada por el estilo, sino que parte de la protección debe ser el acompañamiento de la víctima. ¿Qué quiere decir? En su proceso posterior y su inserción a la sociedad sin miedos, ¿ya? Y en este sentido se pueda verificar verdaderamente quién es el culpable, porque ¿qué pasa si vamos y sancionamos a la pareja,
al marido, vamos a poner, ya que fue quien la insultó, pero sin embargo ella también está viviendo y sus traumas y todo el daño psicológico que está viviendo le precede en lo familiar o también puede tener otro grupo de amigos en los cuales puede estar viviendo esa violencia. Creo yo que la ley como ley es una maravilla, en excepto la violación de la presunción de inocencia. Pero la ley como ley es una maravilla. Mi problema está en la aplicación, que como dice el doctor, se ha utilizado y se utiliza todo el aparato estatal para crear una denuncia y una investigación que sabemos que no va a llegar a buenos fondos, ¿ya? Y eso violenta en realidad a las verdaderas víctimas. ¿Por qué? Porque un fiscal no va a tener la capacidad de atender a la verdadera víctima por culpa de tener estas denuncias falsas, ¿ya? Y en este sentido, la verdadera víctima va a ser más víctima aún. Ahora vamos a conceptualizar acerca de la revictimización hablando de esto. Tenemos un término muy conocido dentro de la ley 348 que es la no revictimización. Dentro de este ámbito aplicativo de la no revictimización puede estar la incomparecencia de la víctima ya dentro del proceso. Claramente porque si es víctima va a tener una suerte de repercusiones psicológicas y o sociales ya que pueden revictimizar a esta mujer. En este sentido, ¿qué otros ámbitos aplicativos puede tener la revictimización, doctor? Bien, cuando hablamos del tema de la revictimización, tenemos que partir de que en todo delito hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y el sujeto activo es el delincuente, ¿no? Y el sujeto pasivo es la víctima. ¿Por qué es víctima? Porque está sufriendo una afectación a un bien jurídico protegido por el derecho penal. Su vida, su integridad corporal, su salud mental. Entonces, en ese entendido, digamos, la víctima siempre tiene una situación de desventaja, especialmente en este tipo de delitos de violencia familiar. Por eso es que los procedimientos de investigación parten por un equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos inclusive, y además de eso hasta se utilizan mecanismos, digamos, que la ciencia nos ha proporcionado, como la cámara Gesell, para efectos de proteger lo más que se pueda, no solamente a la víctima, sino incluso a los testigos, que también muchas veces tienen temor de ir a declarar. Tenemos que plantearnos una situación de violencia en cuanto hace al desvalor de la acción normalmente masculina frente a las víctimas femeninas. Porque hay que decirlo, esta ley ha venido a tratar de buscar un equilibrio en la paridad de género en cuanto hace a proteger a la mujer desde el punto de vista de que se la considera un estado mucho más vulnerable que el hombre, no solo por su estado físico, ¿no? Sino por el patriarcalismo que ha dominado nuestra sociedad, llamémoslo claro, por el machismo que se ha expresado notoriamente. Entonces se está tratando de romper ese esquema, ese prototipo, ese estereotipo incluso del machismo para efectos de hacer prevalecer los derechos que tenemos todos, hombres o mujeres, en un plano de igualdad. Entonces, en ese entendido, es que los mecanismos de probanza de la afectación para no provocar un segundo daño o una revictimización en la víctima se van estilizando, se van, digamos, adecuando a las circunstancias del desarrollo de la ciencia y la propia tecnología. Pero fíjense bien que cuando se habla de una cuestión psicológica especialmente, las medidas de protección no solamente implican un alejamiento del agresor, sino también que el agresor se someta a terapia psicológica, bajo un seguimiento, ¿no? Es decir, tienen que acreditarse que ha acudido a un centro para que le haga un tratamiento psicológico y tienen que haber informes periódicos de los entes encargados de hacer esa pericia psicológica también en el agresor, porque eso sí va a dar una garantía de que no va a volver a agredir, ¿no? Porque no es solamente el alejamiento el que resulta suficiente, sino que también hay que hacer un tratamiento al agresor que se ha convertido en un antisocial, porque un delincuente es por antonomasia un antisocial. Y el antisocial es el que no cumple las normas de convivencia social, cuáles son las normas entre cónyuges o el tratamiento con los hijos, es decir, el trato recíproco de respeto, ¿no? Y es por allí donde el delincuente se convierte en un antisocial y por lo tanto hay que resocializarlo. Y eso implica un trabajo con la mente, no solo de la víctima para ayudarla, sino también del mismo agresor, para disuadirlo o para que tenga otra forma de comportamiento. Porque esta ley también está planteando situaciones que hacen a la defensa de la familia, para que no se produzca la desagregación de la familia de una forma permanente, ¿no? Porque hay muchos casos en que se puede dar lugar, gracias a estos tratamientos
digamos, bajo un enfoque multidisciplinario, de poder hacer que las familias puedan recomponer su vida. Por eso mismo existe inclusive la figura del desistimiento en estos procesos. Cuando la víctima desiste, entonces se archiva obrado, justamente para propender a que la familia pueda recuperar, porque la familia es una base esencial de la sociedad, ¿no? Así es. Y no solamente, a ver, hablando del desistimiento, el desistimiento, bueno, para la ley, ya en la ley se estipula una salvedad en realidad. No existe un desistimiento como tal, sino que existe una conciliación, buscando la reinserción y el reagrupamiento de la familia, obviamente con el previo tratamiento que tiene que hacer el agresor para poder no reincidir en este tipo de actuaciones, ¿no? Ahora, en la práctica, doctor, actualmente, si una mujer que ha llevado a cabo todo un proceso quiere no desistir, sino conciliar, ya dejando de lado y dejando sin efecto el proceso, todos los jueces actualmente, que yo lo veo de una forma muy sabia esto, tiene que acompañar al mismo desistimiento y a la misma conciliación, tiene que acompañar un informe pericial psicológico en el cual se determine mediante una entrevista directa con la víctima, se determine si se encuentra bajo presión. Hablándolo coloquialmente y con un ejemplo, para que un hombre agresor, mediante amenazas, no pueda hacerle firmar, digamos, un documento de conciliación o de desistimiento. Para mí, me parece maravilloso. Es la esencia de la norma, de la no revictimización y de la violencia en contra de las mujeres, porque así estamos previniendo de alguna forma ya que no vuelva a suceder, ya, y que esta persona que es víctima ya verdaderamente no esté bajo presión nuevamente. Ahora, volvamos al tema de las medidas de protección. En mi parecer, las medidas de protección deben acompañar a lo que es el hecho en sí. Pongámoslo de ejemplo. Si es un tema de violencia psicológica en razón de un insulto, ¿cuál es la medida de protección ideal? Y es de una pareja que tiene hijos, por ejemplo. Puede que tenga un hijo que tenga algún tema médico que tiene que ser consensuado entre ambos cónyuges. Para mí, la medida de prohibición de comunicación es totalmente errónea. Lo que se debe prohibir es lo que se denuncia que el agresor hizo. Prohibición de insultos, prohibición de todo ello, pero un padre o una persona que haya sido citada y notificada legalmente con esta medida no puede hablar, escribirle, ni coordinar ningún tipo de estos actos, ¿no? Siendo que ya aquí estamos viendo en este ejemplo que el violentado puede que no sea ni siquiera el hombre como tal denunciado, sino que puede ser un menor de edad que se puede ver afectado por esta situación, ¿no? Entonces debe acompañar la denuncia realizada con las medidas que se tienen que tomar, porque si estamos hablando de, ¿sabe qué? Voy y denuncio de que me dijo 2 palabras que no me gustaron, yo contesté, pero me generó un acto violento y psicológico, está maravilloso. Pero luego, como dice el doctor, el hecho de orden de alejamiento, váyase a otro lado, ¿ya? ¿Con quién se quedan los niños? Pues propiamente con la madre, y ahí incluso para las órdenes de alejamiento incluso tiene un espectro bastante amplio, en el sentido de que no puede acercarse ni a la persona que es violentada claramente, ni a sus familiares directos, y específicamente dicen, a los hijos, padres, y bueno, familiares directos o indirectos, ¿no? Y en este sentido, creo yo que la sociedad puede verse corrompida en el sentido de sembrar un nivel de alejamiento a lo que es un hombre y una mujer. ¿En qué sentido? La ley boliviana es reinsertora. Estamos hablando de todos los procesos que se llevan a cabo, es para poder tomar a este sujeto, que es un antisocial, darle una pena y que esta pena lo reinserte a la sociedad, pero de una forma cambiada. Sin embargo, aquí y en toda la aplicación real,
no se tiene esa reinserción. ¿Por qué? Porque le dan tratamiento a la víctima, a veces, mediante pericias, mediante tratamiento psicológico y todo ello, pero no están yendo a la meca del problema, al origen del problema, que es el sujeto que agredió. Él es el que también tiene que ir a una pericia psicológica, el que también tiene que ir a un tratamiento psicológico, porque por ahí él tiene daños familiares desde niño, traumas familiares que lo hacen ser como es. ¿Ya? En ese sentido, no se está atendiendo ya el origen del problema, se está atendiendo sencillamente el problema. En este sentido, doctor y querido Guillermo, ¿qué podríamos plantear para mejorar la aplicación de esta ley y de esta protección a las mujeres, y yo digo a la familia en realidad? Porque lo que debe, la primacía de los derechos que tiene que velar el Estado es la familia, ¿ya? No a una madre por aquí, a un padre por allá, ni nada de ello. Es el contorno, la reunión de estas personas. Bueno, ahí, como usted dice, doctor, hay que ver también de dónde viene el problema, ¿no? O sea, si el hombre agrede psicológicamente a la mujer, digamos, también tenemos que entender que creo que en la mayoría de los aspectos podemos apreciar de que anteriormente el hombre ha visto esto y lo normaliza y cree que hacerle daño a la mujer psicológicamente está bien y no lo ve como algo malo, sino como algo para corregir, digamos, ¿no? Y poniendo una orden de alejamiento, lo único que va a hacer es que crearle, puedo decir, morbo y querer dañarla más psicológicamente para posiblemente vengarse de algo, digamos, ¿no? Y también mucho se utiliza a los hijos, cuando, por ejemplo, se los quito a la madre y les enseño que la madre, les digo de que está loca, de que es tal, digamos, es como que yo les meto a mis hijos también de que la madre está mal, digamos, ¿no? Pero en realidad es el padre que es el que está mal, pero la madre está siendo víctima también de los hijos. Y creo que las medidas de protección que se pueden tomar ahí es analizar y restaurar al padre en sí, ¿no? O sea, qué es lo que está haciendo él y de dónde viene su maltrato emocional hacia la mujer, digamos, ¿no? Creo que es analizar eso de fondo para poder tomar medidas de reinserción, es como usted dice, a la sociedad para que no vuelva a pasar esto y que me asegure que realmente este hombre ya pueda ser reinsertado a la sociedad. Así es. A ver, cuando hablamos de derecho penal, siempre hablamos que el derecho penal es sancionador, por antonomasia, por excelencia es sancionador. Eso implica la pena, ¿no? La pena es la que opera en la conciencia jurídica para efectos de que no se vuelva a cometer delito o los que están por cometer delito no lo cometan. Pero ahí hablamos de que nuestra política criminal del Estado boliviano establece de que la pena tiene un fin de resocialización social. O sea, tiene un nivel de carácter de prevención especial respecto al delincuente que ya ha delinquido, que mientras cumpla su pena pueda recibir un tratamiento, digamos, bajo un esquema que la ley de ejecución de pena lo llama como de un sistema progresivo, donde se va aplicando una serie de terapias multidisciplinarias, porque la idea es que a medida que cumple la pena, el que ya ha delinquido y es delincuente, ha sido sancionado después de un juicio, entonces pueda tener la capacidad en el fondo de ser resocializado para luego de cumplida la pena reinsertarlo en la sociedad. Ese es el fin de la pena. Por eso no tenemos nosotros, por ejemplo, pena de muerte, porque entendemos que todo delincuente, al convertirse en antisocial, prima las cuestiones o factores sociales, puede ser resocializado y luego, obviamente, reinsertado a la sociedad. La pena máxima de presidio es de 30 años, por eso mismo, ¿no? No hay ni pena de muerte, ni hay cadena perpetua, porque partimos de una base esencial de nuestra política criminal como Estado boliviano para combatir la delincuencia, de que todo delincuente puede ser resocializado, ¿no? Otras legislaciones establecen que hay delincuentes que son irreductibles, delincuentes que son incorregibles y por lo tanto hay que eliminarlos físicamente, ahí viene la pena de muerte, o si no se puede matarlos, eliminarlos físicamente, hay que por lo menos encerrarlos de por vida. Pero nuestra política criminal no está diseñada de esa manera, ¿no? Y en ese orden de análisis tenemos que hablar de las medidas de protección también, ¿no? Porque son restrictivas de derecho, al igual que las medidas cautelares de carácter personal que se puedan imponer después de una audiencia cautelar. Pero deben estar encaminadas dentro de ese propósito de resocialización también del presunto delincuente para efectos de que podamos proteger también a la víctima de un peligro efectivo que pueda darse del comportamiento de la persona agresiva
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico propiamente, ¿no? Y en ese entendido es que, digamos, la política criminal de nuestro Estado debe estar adecuada también a los preceptos constitucionales. Todo procedimiento penal, en este caso de una ley especial, la ley 348 de violencia, entonces también no puede salirse de ese marco. Y en ese entendido es que no debemos perder la perspectiva de poder hacer un tratamiento especial para la víctima, pero también un tratamiento para el agresor. O sea, eso debe ser equitativo, debe ir en un plano, digamos, que se contemple la situación de que no vamos a convertir un antisocial para siempre, sino que podamos propender a su rehabilitación. Por eso es que en este tipo de delitos muchas veces se produce una reinserción social, se puede hablar de un acoplamiento familiar, se reconstituyen las líneas de tratamiento afectivo en la familia, porque la idea es proteger la familia, ¿no? Porque hay a veces menores de por medio que son víctimas también de esto, del comportamiento de la madre o del padre, y además son sectores vulnerables igual que la propia madre, ¿no? Pero en ese cometido es que debemos, digamos, adecuar la ley 348, que debemos entender que no es mala, per se no es mala, es una ley que ha venido a corregir el endémico mal del machismo o del patriarcalismo, para efectos de que tengamos una sociedad más justa, aplicando una paridad de género. A mí me gustaría saber, Guillermo, que ha comentado que está haciendo una tesis sobre esto. Me interesa porque también he sido su profesor en su momento. A ver, ¿cuál es el propósito, digamos, o el planteamiento esencial, si es que hay alguna recomendación para modificar la ley 348? Creo que recomendación para modificar la ley no, pero sí se entiende de que la ley está muy bien estructurada, está muy bien redactada y se entiende con claridad qué es lo que busca. También podemos ver de que las legislaciones comparadas, ya sea de Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, tienen leyes muy precarias que no explican qué es lo que significa el feminicidio en sí, pero la ley boliviana, la ley 348, sí lo explica. Pero ¿qué es el faltante aquí? Es la administración de justicia que tenemos, que es precaria, ¿verdad? Básicamente, y que no llega a subsanar la violencia o el maltrato psicológico, o ya sea el feminicidio en este caso, que es lo que traba en sí la ley. Eso sería, doctor, y hay que aprender también de que la ley está totalmente basada en el feminicidio y la protección a la mujer, pero que la administración de justicia no la tiene a cabalidad, digamos, y no llega a terminar el proceso. O sea, la hipótesis versa sobre, digamos, la precariedad de los órganos de administración de justicia, llámese fiscales o llámese jueces, en la interpretación y aplicación a cabalidad de la ley 348. Exactamente. Bien, entonces en ese entendido, si bien un trabajo investigativo no requiere necesariamente recomendaciones, sino más bien comprobación de la hipótesis, es decir, una hipótesis plantea ante una observancia de un problema, ¿no?, que tiene relevancia social, relevancia académica en este caso, y obviamente ese problema tiene una relevancia social sin duda y también una relevancia académica. Pero es importante ingresar en el ámbito de las recomendaciones, ¿no?, porque si no nos quedaríamos cortos en la crítica o en la autocrítica, y luego el propósito de la universidad es básicamente pues propender a las soluciones, porque eso implica en lo posible hacer alguna recomendación. Pero si estamos estableciendo que una de las problemáticas esenciales es que hay una cierta afectación a la presunción de la garantía de inocencia, entonces debiéramos ver cómo amalgamamos la adecuación en grado de subsidiariedad de las leyes especiales con relación a la Constitución, porque esa es la principal crítica, ¿no?, para efectos de que podamos manejar de manera equilibrada, ¿no?, la protección de la mujer o de sectores como las personas de tercera edad o menores consideradas como, digamos, segmentos o, digamos, o etarios poblacionales vulnerables, ¿no? De allí viene la gran discusión que se debe entender por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces estamos hablando conceptualmente de definiciones, ¿no?, que en este momento tal vez el público que nos escucha no requiere mayor tecnicismo en la explicación, ¿no? Pero de todas maneras estamos hablando de que esa ley 348 como conclusión no es una mala ley, sino que es una ley que es perfectible, y la perfección debemos buscarla en cuanto hace a la adecuación al principio de presunción de inocencia, y que implica que no podemos ingresar tan fácilmente a la afectación de
de derechos y garantías fundamentales de las personas, porque es de un lado y del otro, ¿no? Porque no solamente los hombres pueden ser acusados de violencia, sino también las mujeres. Entonces es una ley que, si bien hay una desproporción ahora, es más el hombre que la mujer en cuanto a la criminalidad por este tipo de delitos, no es menos cierto sí que también del lado de la mujer puede, y se dan situaciones de hecho de agresividad hacia el hombre, y podemos entonces establecer que el concepto de vulnerabilidad resulta un poquito complicado de entenderlo, ¿no? Porque para todo el mundo se le hace difícil entender que el hombre sea más vulnerable que la mujer, ¿no? Pero si la violencia es psicológica también, ¿no? Puede haber una vulnerabilidad del hombre, pero sin duda alguna los sectores más vulnerables son las mujeres y los niños, ¿no? Entonces por allí debemos propender a una mayor protección, es decir, en cuanto hace a las modificaciones de la ley para ajustarlas, ¿no? Partiendo de la base de que es una ley buena, no es una ley mala, y por lo tanto tenemos que adecuarla y concordarla con nuestra Constitución y los tratados internacionales. Eso es. Correcto. Por mi parte, ¿qué podría yo concluir acerca de la ley? Totalmente concordante con el doctor Abel. La ley es una maravilla. Nosotros podemos leerla y pareciera que en Bolivia vivimos en el Edén. Para mí el único problema no es solamente su aplicación, las formas en las que se está aplicando, sino que también se puede entender que pueden existir una persona, sea varón o sea mujer, que sea antisocial, ¿ya? Sin embargo, aquí ya se está apuntando a toda persona que no sea mujer. Puede ser un antisocial, puede ser un mentiroso, puede ser un delincuente. Sin embargo, se le está dando a un solo grupo, ya de la sociedad en total, una verdad, cuando esto puede ser utilizado en contra del resto e incluso puede ser contraproducente contra las mismas mujeres, porque hay también casos donde ya no se le cree a las mujeres, ya que han sido violentadas, pero no es por culpa de ellas, sino porque hay tantos casos, digamos, que son denuncia falsa, que cuando es real ya no se le da la atención que se debería. Y para culminar, otra obligatoriedad que debería tener el Estado es ir justo al origen del problema. No es solamente el darle la protección a la víctima, que está correcta y se debe reforzar, sino que también orientar y corregir al delincuente en sí, a la persona denunciada. Porque en un proceso judicial, doctor, usted sabe que se hace todas las pericias solamente a la víctima. Sin embargo, al sujeto denunciado no se le hace ningún tipo de pericia. Es como únicamente se puede hacer la pericia de nivel de agresividad y todo lo que ello concierne, pero no se habla acerca de la meca del problema, del de dónde viene y por qué el sujeto es un violento. Entonces estamos hablando de que luego de llevar a cabo todo este proceso, por ejemplo, en caso de violencia psicológica, muchos de los jueces optan por vamos a hacer una terapia, qué sé yo, vamos a hacer una terapia obligatoria de familia, vamos a hacer etcétera. Pero yo digo, ¿por qué no se hacen estas terapias y no se optan por estas situaciones preventivas desde antes, desde el primer momento de la denuncia? Y que sea obligatoria para el sujeto denunciado, porque estamos hablando de que una sesión psicológica de 2 horas al día para un sujeto que ha sido denunciado por violencia psicológica no le entra nada mal a nadie, digamos, ¿no? Una entrevista psicológica. Creo que hasta capaz sería óptimo para poder prevenir. Ya por ahí el mismo sujeto muestra otras conductas, no solamente de reinserción, sino de mejoría en otros aspectos de su vida. Entonces, en este sentido, debería darse soluciones tempranas, porque la justicia que tarda no es justicia. Debería darse soluciones tempranas, tanto para la persona que ha sido violentada, como también para el sujeto denunciado. Y así poder reinsertar a este sujeto a donde debería, a la sociedad o a su familia. Bien, yo quiero decir sobre esto, de que la política criminal de la que yo hablaba hace un momento, todo Estado tiene que tener una política criminal que implica un nivel de prevención primero, luego de cómo se va a juzgar a la persona que ha incurrido en un ilícito,
luego cómo vamos a hacer para determinar su personalidad, su mayor o menor peligrosidad, y luego dictar una sentencia, y después de dictar una sentencia, cómo se va a cumplir la pena y cuál es el fin de la pena, ¿no? Hemos mencionado que el fin de la pena es buscar una rehabilitación social mientras cumple la pena. Pero también hay un nivel primario que es el nivel de prevención, ¿no? En el marco de la política criminal. Allí es donde debiéramos ajustar, ¿no? El nivel de prevención. Y sobre la cuestión relacionada con la garantía para la víctima o para la misma sociedad de que una persona no reincida en ese tipo de conducta violenta, hay una cuestión, digamos, adicional a lo que es la pena misma, ¿no? Cuando vamos a un proceso buscamos una pena, sancionamos, lo mandamos a la cárcel, y mientras está preso lo vamos a rehabilitar socialmente siguiendo un procedimiento de rehabilitación que se da en base a la ley de ejecución de penas, pero el juez también puede establecer, además de la pena que es de presidio o de reclusión, también medidas de seguridad, ¿no? Las medidas de seguridad suponen eso, tienen un parecido, cierto paralelismo con las medidas de protección, ¿no? Porque las medidas de seguridad, hay incluso medidas de seguridad predelictuales, como también hay medidas de seguridad delictuales. Las predelictuales, que para evitar que una persona cometa delito o en el momento que está por cometer un delito, se le adoptan ciertas medidas de seguridad antes que cometa un delito. Ahí vamos a un nivel preventivo, ¿no? Y luego que ya ha cometido el hecho delictivo, entonces asociado a la pena principal, los jueces tienen la facultad de aplicar medidas de seguridad para asegurar de que ese comportamiento antisocial no escale y pueda cumplirse la finalidad de reinserción social. Correcto. ¿Qué proposición podríamos tener para perfeccionar la ley de violencia contra la mujer y, más importante aún, su aplicación? Como bien decimos, creo que los tres coincidimos en que la reinserción del hombre, digamos, que nos asegura de que no vuelva a pasar estas cosas, digamos, o sea, que el denunciado tenga la capacidad de volver a la sociedad sin cometer el mismo acto que ha cometido antes y poder ser corregido durante su condena, y que nos aseguren los psicólogos, los psiquiatras y la misma justicia que él no lo va a volver a cometer. Creo que este sería el tema propositivo y que podríamos llevar a cabalidad, que cuál sería la modalidad que podemos llevar para que el hombre no vuelva a cometer este acto, para que también la sociedad no lo vea como un delincuente o como un maltratador de mujeres o un feminicida, digamos, en todo caso. Muchas gracias. Con esto cerramos. Un agradecimiento especial aquí al doctor Abel Montaño y a mi querido Guillermo, estudiante de la Facultad de Derecho de la UPSA. Espero que este debate haya sido totalmente constructivo y podamos de alguna forma mejorar la sociedad en la que vivimos y podamos bajar estos números de feminicidio y de violencia tan altos que existen, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien, encantado de estar con ustedes cuando gusten. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación.